Vamos a empezar hablando de la balística, muchachos, y tampoco es que me interese que se vuelvan expertos en balística o en medicina forense o en tanatología, ni cualquiera de estas disciplinas. Lo que sí me va a interesar es que por lo menos conozcan las características esenciales de estas disciplinas. Entonces vamos a hablar un poco de balística. La balística es una disciplina auxiliar de la criminalística. Criminalística. ¿Ok? Y esta balística se va a abocar a estudiar desde el punto de vista científico. La balística se refiere al estudio científico, es decir, desde el punto de vista físico y químico. Desde el punto de vista físico y químico, se va a abocar a estudiar todo lo relativo al movimiento de los proyectiles. Y ojo con proyectiles. Proyectiles lo podemos asumir o lo podemos entender desde muchos puntos de vista. Hablar de proyectiles podemos hablar desde luego de balas, que es lo ortodoxo, lo que todos hemos pensado, pero también podemos hablar de eh, algunos otros proyectiles, como los cohetes, los misiles balísticos. Hay algunos que hablan hasta de bombas y bombas de gravedad. Claro que es toda una disciplina en la que el perito en balística conoce a detalle las características y el movimiento, sobre todo el movimiento de estos proyectiles, porque la balística se va a abocar justamente a entender aspectos técnicos de estos proyectiles. Hay una disciplina dentro de la balística que se le conoce como balística forense. Cuando hablamos de balística forense, que ahorita vamos a hablar más a detalle de la balística forense, vamos a entender que estos proyectiles tendremos que estudiarlos, como ya lo saben, en el laboratorio. Tenemos que estudiar cuáles son los efectos, y esto es importante, cuáles son los efectos que generan estos proyectiles sobre los tejidos biológicos. ¿Okay? O sea, si una bala, si un cohete, si una bomba impacta sobre un cuerpo físico, esto lo tendremos que estudiar, o más bien lo estudiará el perito en materia balística, pero desde luego en el laboratorio, ¿ok? Ahora, propiamente el objeto de estudio de esta balística se va a abocar a analizar de manera pormenorizada cuáles son esas fuerzas, es lo que va a entender, lo que va a hacer el perito en balística, cuál es la fuerza que dio origen a este proyectil, la pólvora, por ejemplo, cuál es la trayectoria, que va a seguir el misil una vez que es disparado. Se van a analizar también las rotaciones, es decir, si gira o no gira el proyectil, porque se puede producir un efecto diferente y se puede generar una reacción diferente en el blanco, ¿ok? Entonces, vamos a entender que esta rotación puede generar diversos comportamientos y diversos efectos en el blanco, que al final del día sea donde vaya a impactar ese proyectil. Ahora, si impacta con algunas sustancias o qué tipo de sustancias pueden auxiliar para la debida detonación de estos proyectiles, qué tipo de temperatura es a la que debe, hablando de la pólvora y la detonación del arma de fuego, cuando se detona el arma de fuego, se produce una explosión porque la pólvora detona a ciertos grados centígrados, presiones gaseosas, por ejemplo, presiones gaseosas, temperaturas, vamos a entender cuáles son las diversas fases del disparo. Les estoy diciendo grandes rasgos, qué es lo que se estudiaría en esta disciplina para que lo puedan entender. Las fases del disparo, cuando se prepara un arma, cuando se desarma un arma, cuando se le introducen los proyectiles al arma, cuando se dispara el arma, cuando el proyectil se desplaza a lo largo, justamente cuando sale de la boquilla del arma, qué trayectoria lleva el misil o la bala en su momento dado,
y cuál es el impacto final que produce. Entonces, si se fija, la balística va a estudiar en cuerpo y alma desde que el proyectil es en un momento dado insertado o puesto el arma de fuego, qué tipo de reacciones físico-químicas ocurren dentro del arma de fuego, qué pasa al momento que se detona, qué trayectoria sigue, cuál es el blanco que impacta. Y bueno, el campo de la balística justamente es vasto porque podemos entender que la balística pudiera ser algo común en cuanto a delitos, en cuanto a particulares, pero el área de la balística también ha servido para el campo de las disciplinas castrenses, evidentemente, que son estos militares, que son los que al final del día tienen la licencia o tienen la habitualidad de manejar estos proyectiles. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto de la balística? No, profe. Ok. Bueno, la balística la podemos estudiar desde 3 puntos de vista. Está dividida en 3 ramas esta balística. Está la balística interior, está la balística interior, la balística exterior, la balística exterior y la balística terminal. Y la balística terminal. Prácticamente estas son las 3 áreas del conocimiento, o bueno, las 3 subdisciplinas entre las que se podría estudiar esta balística. Hablar de la balística interior, en primer lugar, ¿qué estudia esta balística interior? La balística interior se aboca a estudiar los fenómenos que se producen en el interior del arma de fuego, que es justamente lo que se estaba comentando. Desde que el arma es alimentada, desde que inserto el proyectil hasta que sale detonado por la boca del arma. ¿Qué es lo que sucede adentro? ¿Qué gases se generan? ¿Cuánta pólvora? ¿Cuáles son las reacciones físico-químicas? Y además, eh, obviamente esto tendría que incidir en las características del arma. Para estudiar balística interior también tenemos que saber de armas, tendremos que saber características de armas de fuego, tenemos que estudiar y conocer cuáles son los cartuchos, el calibre de la bala, y en esencia pues vamos a estudiar todos estos fenómenos que se producen dentro y que impulsan la proyectil al final del día, y cuando este proyectil es quemado y es impulsado por la propia arma, justamente estos fenómenos somos los que vamos a utilizar. ¿Cuál es la presión a la que sale disparada el arma de fuego? En su momento, ¿qué factores dentro del arma de fuego provocan que esta bala o que este proyectil se vaya girando y pueda rozar a lo mejor algunas partes o la boca del arma, etcétera? Entonces, algunos estudiosos de la balística han comentado o han propuesto que existe una balística intermedia. Esta balística intermedia se va a abocar a estudiar todos los fenómenos que suceden justamente entre cuando sale y se detona el proyectil, o sea, la bala, y que esté cerca de la boca del arma de fuego. ¿Qué sucede cuando la bala o cuando el proyectil está cerca de la boca del arma de fuego? Esos son los fenómenos que se estudian en esta balística intermedia según los profesionales. Entonces, por ejemplo, cuando se detona la bala y sale proyectada de la boquilla del arma de fuego, algunos expertos comentan que hay una onda de choque debido al impulso, debido justamente a esta detonación que ocurre, y todos los gases que al final del día, que son los que proyectan, los que propulsan, los que hacen que el proyectil finalmente salga disparado, provocan un proceso de combustión. Entonces, este proceso de combustión, en esencia, pues tiene que ver con la detonación y al momento que se queme la pólvora y cuando abandonan justamente el arma de fuego estos proyectiles, hasta ese momento se deja de hablar de balística intermedia. Entonces, balística interior, todo lo que suceda dentro del arma. Balística intermedia, todo lo que sucede cuando la bala sale de la boquilla del arma. Balística exterior, como ya lo estarán pensando o intuyendo, se aboca a estudiar justamente la trayectoria y los efectos que el proyectil
alcanza, puedo generar justamente cuando es disparado. Entonces, ¿qué dirección tiene? Si es hacia arriba, si es hacia abajo, si hay roces, si en efecto hay giros. ¿Qué pasa con el proyectil desde que abandona la boca del cañón hasta que agota o más bien alcanza su objetivo y finalmente, gracias a este impulso, logra detonar y qué tipo de trayectoria? Eso estudia la balística exterior. Todo lo que pasa después de que la bala sale proyectada de la boca del cañón. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Y como ya podrán intuir, la balística terminal, entonces ya hemos hablado de balística interior, exterior, intermedia, voy a anotarlo aquí, exterior, y ahora vamos a hablar de balística terminal. En la balística terminal, muchachos, se estudian todos los efectos que provoca el proyectil, la bala, al momento en que choca con el cuerpo ya definido. ¿Qué sucede cuando la bala proyecta o impacta con una pared? ¿Qué sucede cuando la bala impacta contra un cuerpo humano, con un hueso, con una llanta, con un automóvil? Cuando la bala o el proyectil alcanzan su destino, entonces hablamos de balística terminal. Y lo vamos a ver en medicina forense, que estamos prácticamente ya a punto de entrar a esos menesteres. Hay algunos signos que han descubierto, bueno, hay algunos signos que han ocurrido cuando una bala impacta en un cráneo, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, y pues se provocan diversas reacciones, que es justamente lo que estudia la balística terminal. De esta manera, y se los anticipo, la balística pudiera ser una disciplina auxiliar de la medicina legal o medicina forense, ¿ok? Y bueno, para concluir entonces este capítulo va a ser interesante hablar de la balística forense. La balística forense. Cuando hablamos de balística forense, nos vamos a referir a una ciencia que se estudia en el laboratorio, a una ciencia que se estudia en el campo de trabajo, en el lugar de los hechos, y vamos a entender esta disciplina justamente como una disciplina, como una ciencia auxiliar, o como una disciplina auxiliar más bien, es una disciplina auxiliar de la criminalística y se va a abocar a estudiar las armas de fuego que son empleadas en los crímenes. A esto se dedica justamente esta balística forense, o es lo que dicen los profesionales. Si bien es cierto que la balística podría servir para estudiar situaciones castreces, situaciones cotidianas sin que esté involucrada la comisión de un crimen, los expertos dicen que la balística forense sí es una disciplina que va a estudiar o analizar las armas y los proyectiles que son utilizados en una escena de crimen. Entonces, al hablar de esta balística forense, vamos a estudiar, vamos a analizar los proyectiles, como lo hemos dicho anteriormente, los impactos, el calibre de las balas que son disparadas y pues obviamente nos vamos a abocar a clasificar como balísticos forenses estas balas, estos cascos, estos casquillos. Hay tipos de balas que son expansivas, hay tipos de balas, dependen calibre 22, calibre 26, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, un perito en balística si es llamado por parte de un experto en criminalística al lugar de los hechos? Lo primero que tendría que hacer es, acuérdense las reglas de la criminalística, preservar el área, vamos a observar, vamos a analizar dónde están estos indicios y luego los vamos a marcar, porque entonces el perito en balística va a poner marcas donde se encuentren estos casquillos, donde se encuentren, o los cascos en un momento dado, donde se encuentren rastros de pólvora, lo va a señalar y puede estudiar estos fenómenos ya sea en el lugar de los hechos o llevárselo propiamente al laboratorio. Esto puede ser sospechoso, evidentemente, porque si yo me encuentro una bala o un casquillo en la escena del crimen, seguramente fue utilizada para la comisión de un crimen. ¿Ok? Esto, evidentemente, con el objeto de entender qué sucedió, con el objeto de hacer esta representación de hechos, porque como ya les había comentado, a eso es a lo que se aboca la criminalística. Tenemos que hacer una representación y no una recreación de los hechos, eso sería imposible. Entonces,
el perito en balística forense podría incluso concluir a qué distancia fue realizada el disparo. Por ahí se dice que los primeros rifles aparecieron aproximadamente por ahí del siglo XVI y gracias a la aparición de los rifles es que se permite a la persona que dispara alcanzar una precisión en cuanto al tiro, en cuanto al objetivo, en cuanto al blanco, y gracias a estas armas que aparecieron se desdobla o se desarrolla esta disciplina para pues estudiar todas y cada una de las partes de estas armas y provocar estos efectos que pudieran generar en la bala o en el proyectil al momento en que este proyectil es disparado por parte del arma. Entonces, ¿en qué momento puedo tener yo una precisión y un alcance y el alcance deseado? ¿En qué momento se empezaron a desarrollar las miras en las armas? Los proyectiles que son disparados en un momento dado por parte o derivados de un arma de fuego que salen de un cañón, dejan huellas en diversos lugares. Hay huellas tanto en el arma, pero también en el entorno podemos dejar huellas cuando se detona un arma, y eso es importante. Gracias a estas huellas, tanto en el arma como en el in situ, como decimos, como en el lugar de los hechos, podemos averiguar perfectamente la identidad justamente de la persona que detonó el arma y pues también la manera, podemos por lo menos suponer la manera en que ocurrieron las cosas. Ahorita estamos aquí en la computadora, hubiese sido mejor explicarlo en vivo y a todo color, pero hay algunas ondas expansivas, hay rastros de pólvora, hay rastros de humo, la manera en que impacta la bala es diferente cuando detono el arma de cerca o de lejos o a una velocidad intermedia y pues estas huellas son distintivas. Eh, estas evidencias son obviamente material de oro para las disciplinas forenses aplicadas justamente al campo de la criminalística y por ende al derecho penal en un momento dado, y se empezaron a desarrollar justamente en Inglaterra. En Inglaterra es cuando se empiezan a desarrollar estos estudios de balística, por ahí del año de 1835 aproximadamente, y entonces estos ingleses empiezan a ubicar a las personas que asesinan con arma de fuego gracias a las evidencias que arrojan o que se desprenden de la detonación del arma de fuego. Entonces, prácticamente en Inglaterra, si nosotros encontrábamos algún rasgo de un arma en especial o de un arma característica, eso en los procesos penales por ahí de 1835, 1836, se asumía incluso como una confesión. Incluso los jueces ingleses tomaban en cuenta todas estas pruebas en materia de balística para llegar a una verdad. Y justamente se eh, se empiezan a aportar elementos en disciplina pericial balística, justamente a partir de 1902 también en Inglaterra. Los especialistas en los juicios podían hablar, podían desarrollar, podían describir las armas, la detonación, y esto pues nos ayudaba en mayor medida para poder encontrar el autor del crimen o del asesinato. De hecho, hay un nombre, un autor que se llama Oliver Wendell Holmes, lo escribo, Oliver Wendell Holmes, que este señor se ha caracterizado, dicen así los expertos, por ser de los primeros o de los pioneros peritos en estudiar en materia de balística, y este señor fue el que empezó a estudiar los proyectiles o las balas a través de un lente de lupas o justamente para poder ampliar, o de algunos artefactos para poder ampliar la mira y estudiar desde un punto de vista no macroscópico, sino microscópico a un arma de fuego. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda, muchachos, de esto de la balística? No, profe, bueno, hasta yo no. Ok, muchas gracias, Iván. ¿Los demás? Sí, no, profe, yo tampoco. Bueno, esto es lo que me interesa. Tampoco los quiero hacer expertos en balística, pero sí me interesaba que supieran lo interesante. Vamos a hablar de otra disciplina que se llama serología. ¿Alguien sabe lo que es la serología? Que de hecho ya lo habíamos comentado en clase. ¿Alguien se acuerda de lo que es la serología?
Ay, no, profe, no me acuerdo, pero no, creo que no es de la sangre, porque la sangre sería hematología, ¿no? Pero No, no pero recuerdo. sí, Jessy, sí tiene que ver con la sangre, eso es correcto. Sí, sí se acuerdan más o menos. La serología es una disciplina que se aboca a estudiar. La serología es una disciplina que se aboca a estudiar la presencia de anticuerpos. La presencia de anticuerpos en la sangre. Eso estudia la serología. La serología estudia la presencia de anticuerpos en la sangre. Y entonces esta serología la podemos entender justamente como una disciplina fundamental, auxiliar justamente de la medicina legal o de la medicina forense. Esta serología, esta disciplina de la serología, es una disciplina que nos ayuda a encontrar pruebas que pueden ser fundamentales a la hora de realizar algunos actos, por ejemplo, como las donaciones de sangre. Cuando una persona dona sangre, pues no cualquier persona puede donar sangre, como ustedes ya lo saben, nos pide ciertas características. Si una persona donara sangre a sabiendas de que tiene una enfermedad contagiosa crónico-degenerativa, ¿existiría algún delito en ese hecho, en ese acontecimiento? ¿Hay un tipo penal que describa esto? ¿Qué dicen ustedes? Sí existiría, bueno, yo hace poco caché como una información que daban de 2 a 3 años la persona que sufra de VIH no lo diga al momento de donar algo tipo de sangre. Sí, jóvenes, hay un, eh, hay un tipo penal justamente que se le conoce como riesgo de contagio. Y esto había un acontecimiento espantoso que sucedía en los ochentas, que fue cuando se desató esta epidemia del VIH, del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que se le adjudicaba en presencia a las personas pues del mismo sexo que tenían relaciones. Esto es lo que se decía en ese momento. Y había gente tan desgraciada, y ya eran prácticas, era algo que ocurría en los cines. Había gente que se iba a los cines y como, como estaban a oscuras los cines, se sentaba uno en las butacas y de repente sentía uno un piquete y ¡ay! ¿Qué pasó? ¿No? Se levantaba uno y volteaba a la butaca, existía y había un alfiler y un letrero que decía bienvenidos al mundo del SIDA. Esto sucedía de verdad, sucedía en los cines, justamente en los ochentas, y bueno, gente que lo hacía por diversos motivos, pero evidentemente sabiendas de que una persona puede tener el virus, si por ejemplo una persona que tiene VIH y tiene relaciones con otras sabiendas de que tiene VIH y no se lo dice, pues justamente eso es una conducta delictiva, ¿no? Entonces, esta serología nos ayuda a entender y nos ayuda a acreditar en ese tipo de procesos, en ese tipo de tipos penales, si las donaciones de sangre o las transfusiones en un momento dado contienen algún tipo de anticuerpo, si existe algún tipo de enfermedad, de virus, de lo que sea. Y entonces se hace un examen que se llama, como lo dice la propia disciplina, serológico, un examen serológico, un examen serológico. Y el examen serológico tiene como finalidad conocer a qué tipo de anticuerpos o de sustancias estuvieron expuestos estos tejidos sanguíneos, porque evidentemente, no sé si lo sepan, creo que sí, la sangre es un tejido, y a qué estuvo propenso, qué tipo de microorganismos que pudieran ser patógenos pueden existir o pueden hallarse en la sangre, ¿no? Podemos saber a través de este estudio serológico si el individuo tiene alguna infección, tiene algún virus. Para ello, evidentemente, se tiene que tomar una muestra de sangre con un volumen apropiado, con una técnica. También para sacar sangre se debe tener pues esa mano y ese estudio definitivamente, y hay algunas pruebas que están o que son derivadas propiamente de esta serología, como se conoce, todos conocen el examen de ELISA, ¿verdad? ¿Saben para qué es el examen de ELISA? Era para lo del VIH, ¿no, profe? Es correcto, Una prueba de Lisa, ¿no? ¿Se llama? exacto, es la prueba de ELISA, es correcto. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Si yo retomo o yo
voy a hacer un extracto, ¿no? Voy a recopilar una muestra sanguínea, hago este examen, voy a poder saber si en este cuerpo existen este tipo de anticuerpos, microorganismos, si existe virus, si puede haber alguna enfermedad derivada justamente de esta toma sanguínea. Y eh, pues vaya, al utilizar la sangre como objeto de trabajo, total o parcialmente, generalmente lo que se utiliza la serología para poder hacer esos estudios, el suero, tengo dislexia, lo escribí mal, el suero se utiliza en un momento dado para poder utilizar esa sustancia y lo que se hace con la sangre es centrifugarla. ¿Alguien sabe lo que es centrifugar la sangre? Sí, profe. La ponen a dar vueltas hasta que se separa. Es correcto, sí, se pone a dar vueltas, no hasta que se separa, sino hasta que se coagula. Y entonces cuando se coagula la sangre, eliminan todas esas células que tuvieron algún tipo de reacción a este proceso de centrifugación. Entonces, en eh, este examen también se utiliza para descartar algunas sospechas respecto de infecciones, respecto de enfermedades, si se pudieran predecir algún tipo de enfermedades, incluso el propio papiloma, dicen que lo pueden analizar o se pueden anticipar con ese tipo de muestras, otro tipo de infecciones, enfermedades sobre todo del sistema inmune, todo ese tipo de enfermedades se pueden llegar a dar y pues vaya, la sífilis, la toxicoplasmosis. ¿Alguien sabe qué es la toxicoplasmosis? Eso sí lo han oído. ¿Alguien tiene gatos? Sí, es una bacteria, ¿no, profe? Que lo dan los gatos y las ratas, creo. Sí, y sobre todo la toxicoplasmosis dicen que se transmite de gatos a humanos y le afecta más a las mujeres. Puede producir, entre otras cosas, hasta la propia esterilidad de la mujer. Es lo que dicen. La toxicoplasmosis se puede detectar a través de estos exámenes. El papiloma, algunas infecciones micóticas. ¿Qué es una infección micótica? ¿Alguien sabe? Hongos, ¿no, profe? Sí, es por Exacto. hongos, profe. Exacto, honguitos. La rubeola, por ejemplo, ¿qué más? Podemos hablar de hepatitis en sus diversas modalidades, sarampión, podemos hablar de sarampión y pues bueno, algunas otras enfermedades. El sarampión, pues ya saben. Es lo que me interesa que sepan de esta disciplina, que evidentemente también es una disciplina auxiliar de la medicina forense, que pues estudiaremos justamente ya a continuación. No me interesa que se vuelvan expertos en serología, me interesa que sepan qué es, por eso es que no profundizo en ese tipo de temas. ¿Alguien tiene alguna duda de la serología? No, profe, se supone que no. No, profe. Bueno, y ahora sí, por fin vamos a estudiar, vamos a entrar al estudio de la medicina forense. Medicina forense, y hay muchas cosas que decir en torno a la medicina forense. Ustedes en octavo, porque creo que ya hay una maestra por ahí, van a llevar esta asignatura. Pero mucho ojo, jóvenes, mucho ojo. A pesar de que los abogados debemos de tener claro que estudios en materia de medicina, no es lo mismo hablar de medicina forense que hablar de medicina legal. Yo puedo saber cosas curiositas de medicina, pero no soy médico. Entonces, evidentemente lo ortodoxo, lo, lo correcto en un momento dado, sería que un médico les diera esta disciplina y ya en su defecto, pues, algunos que sabemos detalles, ¿no? Pero no, creo que aquí en el instituto ya hay una maestra. Hay que distinguir, jóvenes. Les quiero preguntar lo siguiente. ¿Es lo mismo medicina legal que medicina forense? Yo me imagino que no, profe, porque hasta los conceptos son distintos, ¿no? Legales acerca de las leyes y forenses acerca del sistema jurídico. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? Lo que se les ocurra, no pasa nada. Ya saben que estamos para aprender.
Pues en efecto no es lo mismo. A ver, Luis, perdón, creo que te quité la palabra de la boca. No se preocupe. Pues yo pienso que la medicina legal es como los ciertos acuerdos que se tienen que hacer correctamente y lo forense pues significa como con actos delictivos o algo así, ¿no? Que tuviera algo que ver así. Siento que son diferentes. Es correcto, son diferentes, pero no por eso. Les explico. ¿Se acuerdan que cuando platicábamos de la palabrita forense, se hablaba y se decía que este apellido forense se refería a aquellas disciplinas que se tenían que estudiar en el campo de trabajo, se tenían que estudiar en el laboratorio? A eso se refiere la medicina forense. La medicina forense nos permite estudiar al cuerpo humano o en el lugar de los hechos o también en un laboratorio. Por ejemplo, si yo estudiara un cuerpo en un anfiteatro, esto sería medicina forense. Y no necesariamente tiene una repercusión legal, eso es lo que quiero que me entiendan. Por ejemplo, ¿quién podría estudiar o quién tendría que estudiar un cuerpo en un anfiteatro? ¿Se les ocurre? ¿Un abogado tendría que estudiar un cuerpo en un anfiteatro? Pues ahora sí que el forense, ¿no? Pues ni siquiera el forense, el médico, el que estudia Sí, era lo justamente. que es el médico forense, ¿no? Correcto, pues un médico en general. Si ustedes se van a estudiar medicina a la facultad de la UNAM, ellos, como ya todos lo sabemos, tienen un anfiteatro enorme y entonces sacan un cadáver fresco para estudiar, hacen justamente esto que les comentaba en planimetría, hacer una división de plano sagital, superior, inferior, vamos a ver el cerebro, vamos a ver el corazón, vamos a ver el páncreas, y bueno, no necesariamente, de hecho absolutamente nada, tendremos que hablar, por lo menos en ese momento, de una repercusión legal o de una aplicación al campo de la medicina, desde luego que no. Hablar de medicina forense es hablar de medicina en general. Los médicos tienen que estudiar cadáveres, eso es evidente. Los médicos tienen que estudiar cuerpos. ¿Y dónde los van a estudiar? Pues en un foro, en el lugar, en un laboratorio, en el campo apropiado. No los van a estudiar deambulando o como sea, ¿no? Cuando el médico estudia el cuerpo, desde el punto de vista médico, para entender cómo funciona, cómo está compuesto, pues habla de medicina forense. En cambio, jóvenes, la disciplina apropiada para que ustedes estudien tendría que ser medicina legal. Por ahí también escuchaba algunos médicos que dicen, no, es que medicina legal, médicos, se van a encontrar también con esto. Los médicos dicen, es que la medicina legal y la medicina forense es lo mismo. Y no, porque el médico sabe de medicina. Los abogados tenemos que saber de leyes, de procesos, pero hay un campo específico de la medicina que a nosotros como abogados sí nos sirve conocer. A eso es a lo que hemos llamado medicina legal. El médico sabe de medicina, conoce el cuerpo, pero no sabe de qué manera yo como abogado puedo eh, acreditar alguna excepción, alguna acción, basándome para ello en pruebas, en análisis del cuerpo, etcétera. Entonces, todo esto que debemos saber los abogados de medicina en el campo de las disciplinas jurídicas se le conoce como medicina legal, ¿ok? La medicina legal es medicina específicamente diseñada para abogados. Yo como abogado, ¿qué debo saber de medicina? ¿Tendrían ustedes que saberse el ciclo de Krebs? Pues a lo mejor sí, porque lo vieron en biología. Pero, a ver, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Cuál es el tejido más grande que tenemos? A ver, ¿cuál es el tejido más grande que hay? ¿Alguien sabe? La piel. Exacto. La piel. Muy bien, eso es correcto. La piel es el tejido más grande. Entonces, una cosa es saber medicina, nociones generales, otra cosa es especializarse en medicina y otra cosa es estudiar medicina aplicada al derecho, que es justamente lo que estudia la medicina legal, esa medicina aplicada al derecho. Y de hecho, la medicina legal ha recibido otros nombres. Por ejemplo, se le conoce también a la medicina legal como jurisprudencia médica. Así se le ha llamado. Adelante, Luis, dime. Entonces, perdón, la medicina legal es estudiar la medicina aplicable al derecho, solamente es eso. Sí, tú como abogado, ¿qué necesitas saber de medicina? Tú no eres un médico,
pero a lo mejor sí necesitas saber ciertas nociones de medicina específicamente apropiadas, vamos a decirlo así, o específicamente utilizables en el campo del derecho, ¿sí me explico? Perfecto, gracias. Claro que sí. Sería algo así, profe, como la medicina aplicada a las necesidades de problemas que reconoce el derecho. Sí, sí, desde luego, porque por ejemplo, a mí me interesa estudiar el corazón, me interesa estudiar el cerebro, pero a lo mejor en un crimen me va a interesar entender cómo es el cerebro y qué tipo de deformaciones o qué tipo de impactos o qué tipo de daño sufrió ese cerebro cuando mataron a un individuo, ¿no? Entonces yo como abogado a lo mejor sí tendría que conocer signos específicos que puede presentar ese cerebro, ese cráneo, ese páncreas al momento en que un delincuente, cometió algún tipo de crimen, ¿no? Ahora, se estudia mucho el cráneo, se estudia el hígado. Cuando ustedes, ahora sí, ya estamos en tiempo. Les voy a subir al class, ya saben, es optativo para el que quiera, ¿eh? Si no aguantan emociones fuertes, ni lo vean. Les voy a subir una necropsia para que la vean en video. Y, bueno, el que quiera ver la ve. Y vaya, van a ustedes a analizar cómo al principio cuando se hace una necropsia, que no es lo mismo hablar de necropsia que autopsia, lo vamos a ver en su momento. La necropsia es para fines jurídicos, legales. La autopsia, en la autopsia el médico lo que va a hacer, y lo va a hacer un médico, es analizar las causas de muerte, pero sin ningún tipo de trascendencia jurídica. Yo quiero saber por qué se murió por qué se murió el señor o la señora, pero sin que esté buscando yo algún delito, porque lo envenenaron o porque le pegaron. Simplemente quiero saber la causa de muerte desde el punto de vista médico. En cambio, en la necropsia sí se hace un estudio por parte de un médico forense para determinar si la causa de muerte es constitutiva de delito o no. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos dos distinciones, autopsia y necropsia. Son dos palabras o acepciones distintas, ¿no? Hablar de autopsia significa que el médico va a analizar el cuerpo para saber simplemente la causa de muerte y no tiene nada que ver lo jurídico, solamente desde el punto de vista médico. Quiero saber de qué se murió y punto. En cambio, la necropsia sí se hace específicamente, se practica para saber si el sujeto fue asesinado o murió como consecuencia directa de la comisión de un delito. ¿Sí me explico la diferencia o no? Sí. Ok. Bueno, entonces les comentaba que esta medicina legal, también conocida como jurisprudencia médica, sí, adelante. Para que me quede claro. Entonces, la autopsia base de análisis del cuerpo para determinar la causa de la muerte. Sí, pero desde el punto de vista médico, haz de cuenta que tú eres un médico y quieres saber nomás de qué se murió. Y la necropsia se va a aplicar siempre que haya un hecho delictuoso y que se sospeche que ese hecho delictuoso determinó la muerte del occiso. Sí, la necropsia, tú vas a hacer una necropsia como médico forense cuando quieras saber si, o cuando tú sospeches que esa muerte fue la consecuencia de la comisión de un acto delictivo. Es que lo atropellaron, es que lo balacearon, es que lo envenenaron. Entonces hago una necropsia para saber si la causa de muerte fue justamente pues el que alguien lo haya privado de la vida, ¿no? Si me explico. En cambio, la autopsia... Desde luego que se lo va a determinar el Ministerio Público, ¿no? No lo determina el Ministerio Público, lo determina el médico forense. Muy bien, profe. Eso es lo que me daba la duda. Porque hay muchas muertes que suceden en casas, en domicilios. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, sería una autopsia. Sí, yo sé que ya la persona es un pobre viejito y ya estaba dando las últimas y lo que sea. Bueno, pues yo ya sé que tenía cáncer, que tenía lo que sea. Voy a hacer una autopsia. Si es que el médico, porque no en todos los casos se hace, si es que los parientes lo solicitan, lo que sea, ¿no? Si no, simplemente levantan el acta y vámonos. Pero si me encuentro, por ejemplo, a un cadáver en una casa con sangre, con manchas de pólvora, con casquillos, proyectiles, bueno, ahí sí tengo que hacer una necropsia porque asumo o puedo intuir que la causa de muerte sí fue un homicidio a lo mejor, ¿no? A lo mejor tal vez con arma de fuego. Entonces ahí sí tiene que hacerse una necropsia para saber si la causa de muerte pues fue justamente esa, que yo presumo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, profe. Es que sí, eso es muy continuo y es sí que bueno, para mí me interesa que quede claro porque yo sí lo vivo en algunas situaciones cuando a una persona muere en su casa y me llaman para asesorarlos y
Y me ha tocado que de repente la persona, a la hora de analizarla, los servicios médicos forenses, o los periciales, mejor dicho, encuentran, por ejemplo, algún hematoma, alguna laceración, alguna situación, y Claro. se complica un poquito. Y lo primero que tienen que hacer ahí, y grábenselo, jóvenes, hagan de cuenta que ustedes son expertos en criminalística. No toquen el cuerpo, no toquen el cuerpo, jóvenes. Háblenle inmediatamente a la Cruz Roja para que certifique la causa de muerte. Hablen inmediatamente al Ministerio Público, expliquen. No huyan del lugar. Esa es la tontería más grande que pueden hacer. Las cosas, como abogados, con leyes tienen que ser manejadas. Inmediatamente hablan a la Cruz Roja para que certifique causa de muerte. Inmediatamente hablan al Ministerio Público para que certifique si es necesario o no. ¿Ok? Ustedes tienen que ser contestes, ¿sabes qué? Encontré el cadáver con tales características, boca arriba. De hecho, por el tipo de fauna que ustedes pueden encontrar en el cuerpo, pueden saber cuánto tiempo lleva esa persona de fallecida. ¿A qué me refiero con fauna? ¿Alguien sabe? A los insectos, ¿no? Es correcto. De hecho, hay una disciplina auxiliar que es la entomología, que estudia justamente todos estos insectos que pueden concurrir o pueden desarrollarse, larvas, etcétera, justamente al momento en que pues el cadáver entra en proceso de putrefacción, ¿no? Y esa fauna puede definir qué tanto tiempo lleva de muerto o no el sujeto, ¿ok? Entonces, esta medicina legal se le conoce también como jurisprudencia médica o hay algunos que la llaman medicina judicial incluso. Entonces, vamos a entender que esta medicina legal es una rama justamente de la medicina y nos va a ayudar a entender y a resolver los problemas que desde el punto de vista jurídico se plantean, o más bien, los problemas médicos que pueden acarrear consecuencias jurídicas, que es diferente. ¿Qué tipo de sucesos médicos pueden acarrear consecuencias jurídicas? Pues un homicidio, una lesión, violencia, una violación incluso. Entonces, vamos a conocer y vamos a entender cuál fue el origen de estos sucesos médicos, biológicos, para poder resolver problemas desde el punto de vista jurídico. Claro que la medicina legal auxilia tanto a postulantes, o sea, abogados litigantes, penalistas, así como jueces, a los impartidores u operadores de justicia, para que ellos puedan determinar cuál fue el origen de esos acontecimientos, algún herido, algún deceso, una muerte, examen de un cadáver. Y pues vaya, vamos a analizar todos estos aspectos médicos que son relevantes para la impartición de justicia y pues vaya, el experto, porque es todo un experto, el experto en esta disciplina de la medicina legal sí es un médico legal, definitivamente tiene que ser un médico y hay que estudiar medicina y hay que tener conocimientos de medicina y de derecho. Y obviamente se relaciona directamente con el derecho penal, incluso hay quienes hablan de derecho médico, de derecho médico, lo voy a escribir por aquí. Derecho médico. Es interesante. Hay un médico especialista entonces, así como hay especialidades en todas las áreas, hematólogo, osteólogo, podólogo, también hay médicos legistas o médicos, bueno, o médicos jurisprudenciales, lo que algunos asumen como médicos forenses. Ojo con el médico forense, porque el médico forense puede estudiar al cadáver en el laboratorio y puede ser o no que auxilie al médico legista. El médico legista, que además hay uno en cada ministerio público. Cuando ustedes entran al ministerio público, les empiezan a tomar la declaración, entonces lo primero que van a hacer es pasarlos con el médico legista para ver si están contestes, para ver si están orientados al principio y al final de las diligencias. ¿Ok? ¿En qué tipo de disciplina podemos desarrollarnos o se puede desarrollar el médico legista? Pues estos especialistas, por ejemplo, yo les había platicado, una materia muy interesante en la materia civil son el daño moral, la negligencia médica, hechos ilícitos como fuente de las obligaciones. Si hay algún daño que se ocurra como consecuencia directa del desarrollo de un médico en un hospital, etcétera, a lo mejor el médico, y no a lo mejor, el médico legista tendrá que ser el idóneo para acreditar hasta qué punto se provocó un daño en una persona. Y son indemnizaciones millonarias, jóvenes.
El médico legista, sin lugar a dudas, entonces va a determinar las causas de muerte, el mecanismo de muerte, la manera de muerte, que eso lo vamos a ver en tanatología, cuántos tipos de muerte hay. Y entonces el médico legista va a auxiliar, va a concurrir, va a apoyar a esta procuración de justicia, justamente para apoyar al juez, para encontrar justamente estas causas de muerte, estos fenómenos médico-biológicos que dieron origen posiblemente a algún hecho delictivo, ¿ok? Entonces, cuando el Ministerio Público genera su carpeta de investigación, en este proceso de investigación criminal, el médico legista es esencial y obviamente pues puede actuar en unión justamente en un momento dado con el juez de control, el juez intermedio, en un momento dado. Entonces, el médico legista tendría que ser, si viviéramos en un mundo ideal, tendríamos que hablar de un criminalístico, y el criminalístico tendría que llamar inmediatamente al médico legista, porque se supone que él es el que dirige la investigación. Sin embargo, aquí en la vida real, en el mundo del ser, no del deber ser, es el propio Ministerio Público el que, a ver, vamos a darle intervención al Ministerio Público. Y entonces el médico legista puede entender y puede ilustrarnos cuáles fueron las causas de muerte. Justamente ahora sí se habla de una necropsia para analizar desde el punto de vista macroscópico, en vivo, a todo color, cuáles son estas cavidades, la craneal, la torácica, la abdominal. Vamos a tomar muestras para remitirlas al laboratorio. Como todos los médicos, recuerdan que la medicina... ¿Me puede hacer un comentario antes de...? Lo que pasa, profe, que, bueno, nos vamos a encontrar, los digo a los compañeros, lo digo por experiencia propia, que el médico legista va a ser uno de nuestros peores enemigos con respecto a cuando postulamos el interés de la víctima. Porque, por ejemplo, siempre trata de minimizar los efectos de la lesión, o sea, siempre trata de que no vaya más allá la lesión de las lesiones primeras, o que no se agrave. Yo no sé si es para facilitar el camino al Ministerio Público, entonces tenemos que estar siempre con esta información que usted nos da para poder impugnar en determinados momentos sus dictámenes, que son dictámenes son muy escuetos y muy... Sí, es lo que comentábamos en clase y eso es correcto, ¿eh? Los dictámenes que emite el médico legista pues son una hoja, literalmente. Hay que tener cuidado con eso, es acertado, ¿ok? Como todas las disciplinas médicas, jóvenes, recuerden que la medicina sí es una ciencia biológica y aquí sí podemos utilizar el método científico. Cuando hablamos de medicina, sí o sí tienen ustedes que hablar de una metodología. Esto es importantísimo, ¿eh? Hablar de una metodología. El médico siempre va a tener justamente, o se tendría que basar en un método científico 100%. La medicina es una ciencia que está basada en evidencias, que además podemos utilizar varios métodos, ¿no? Hay por ahí un método que se llama galileico, justamente desde el punto de vista científico. Hablamos del método cartesiano. Cuando hablamos del método cartesiano, justamente se hace lo que yo les comentaba. Hablamos del plano sagital, vamos a dividir el cuerpo humano para estudiarlo por segmentos, que eso se refiere al método cartesiano. Hablamos justamente de si queremos abocarnos o queremos estudiarlo desde el punto de vista de las ciencias periciales, entonces debemos tener mucho cuidado con las evidencias, con las tomas de muestras de sangre, de fluidos, porque si se contaminan, fuimos, ¿eh? Eso es importantísimo. E incluso la medicina forense tiene muchas disciplinas auxiliares. Podemos hablar entre otras, fíjense, antropología forense. A saber, les voy a mencionar algunas, ¿no? Antropología forense, odontología forense, odontología forense. Podemos hablar de toxicología forense, psicología forense, genética forense, biología forense, tanatología, que la vamos a ver más adelante, tanatología, balística, que es justo lo que les comentaba hace rato. La propia balística es auxiliar. Hay quienes hablan del derecho médico, aunque en lo personal tengo mis dudas, porque en sí mismo la propia medicina legal ya estudia todos estos sucesos. Hablamos también de necropapiloscopía, estudia estas irregularidades en el campo de la piel.
ya lo saben. Hablamos de enfermedades somáticas. Profe, ¿Cuáles son necro las qué? enfermedades somáticas? ¿Alguien sabe cuáles son las enfermedades somáticas? Ya habíamos hablado de esto en clases anteriores. Somatismo, que lo asume el cuerpo humano. Si yo tengo mucho estrés, puedo somatizar mi estrés. ¿Y eso qué significa? Si tengo mucho estrés, a lo mejor me duele la cabeza y ya tengo un signo físico. Si tengo mucho estrés, a lo mejor el cuerpo puede tener contracturas en el cuello, en la espalda, puedo generar hasta cáncer, sí, eso es lo que dicen los estudios. Y el hecho de que un signo exterior o algún sentimiento, vamos a decir, estrés, felicidad, alguna vivencia o algún factor externo pueda producir alguna repercusión física en el cuerpo humano, a eso se le conoce como una enfermedad somática. El cuerpo lo absorbe y lo manifiesta a través de un signo. ¿Sí me explicó? ¿Tienen dudas de esto? No. Ok. También se habla de la medicina legal o de la psiquiatría forense o medicina legal psiquiátrica. Psiquiatría forense. Hay quienes hablan de la medicina o la valoración del daño corporal, que es lo que hacen justamente los peritos en medicina del daño corporal. Hablamos de la valoración médico-legal, fotografía forense y el laboratorio forense. Estas son algunas disciplinas auxiliares de la medicina forense, grosso modo. Vamos a ver la próxima clase, vamos a hablar un poco de Hipócrates, de la Lex Carolina, de cómo es que estos primeros pensadores apoyaron para el desarrollo de la medicina forense. Perdón, Francisco, algo quería comentar. No, profe, yo no. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda con esto que estoy comentando? Nada más un poquito con la valoración del daño corporal. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo se Usted puede? mismo lo ha dicho hace rato. Si ¿Sí? yo, por ejemplo, soy víctima del delito de lesiones, ¿qué va a hacer el Ministerio Público en un momento dado? Me van a pasar, antes, cuando yo llego al Ministerio Público y ya por fin me da la cita, por fin me deja entrar, antes de tomarme la entrevista, me va a dar un pase, un oficio con el médico legista. El médico legista me mete a un consultorio chiquito y literalmente lo que hace es, con sus ojitos, verle los brazos, verle las piernas, hace un análisis, a ver, quítate la camiseta, bájate los pantalones, así lo hacen, ¿eh? Desafortunadamente no tenemos todavía la tecnología habitual, pero prácticamente el médico legista cuando lo que quiere hacer es catalogar ese tipo de lesiones, literalmente aplica la observación y no sería lo propio porque hay lesiones que podríamos asumir que a simple vista pudiéramos entender que tardar menos, en sanar menos de 15 días o más de 15 días, pero pues se supone que eso lo determina el médico legista con la observación. Ahora, no se queden con esto, que también es acertado lo que comentabas. Lo que podemos hacer, sí o sí, tenemos que someternos al dictamen del médico legista, porque él es el que va a determinar, pero una vez que hagamos ese dictamen, podemos ofrecer también un dictamen como particular, un dictamen particular donde vamos o donde contratamos a un perito en materia de medicina particular y él puede hacer un estudio muchísimo más elaborado, estudiado, pormenorizado, me va a examinar, a lo mejor si me saca placas, etcétera. Entonces, sí son muy someros los exámenes de los médicos legistas, pero si yo quisiera profundizar, por ejemplo, en lesiones, otro tipo de situaciones, incluso violación, me someto al examen del médico legista, sí, pero también puedo ofrecer una prueba pericial en materia de medicina y la fiscalía sí o sí me la tiene que aceptar, ¿eh? Además son pruebas de cargo. Sí, profe, le comenté esto porque yo voy a hacer un trámite ante el INSEM del Estado de México, porque ellos recibieron a un lesionado Ajá. y ellos hicieron una valoración médica y estoy solicitando que me otorguen un dictamen ellos para poder interponerlo en la carpeta de investigación Uh-huh. Sí, y desvirtuar un poquito lo que me dice el médico legista, que me está declarando lesiones primeras y con lesiones primeras no vamos a hacer nada. Entonces la señora quedó con secuelas. ofrezcan un perito en materia de medicina, pero lo van a tener que contratar. Contraten un perito en materia de medicina, ofrezcan por escrito en la carpeta de investigación esta prueba.
hay que hablar con el Ministerio Público porque además no tendría por qué rechazarles o desecharles la prueba si son pruebas de cargo, pero tiene que ser ya, porque entre más tiempo pase, recuerda que las lesiones son prácticamente pues subsanables, no habrá que ver tipo de lesión. Entonces háganlo ya, ofrezcan el dictamen, obviamente en el dictamen tiene que aparecer la metodología, en qué momento fue valorada por el médico, y bueno, ya que el perito particular rinda su conclusión, ¿no? Su dictamen. Ahora sí bien elaborado. Y eso de alguna manera robustece lo que dejó de hacer el médico legista, ¿no? Sí, profe, gracias. Ese era mi comentario nada más por ese tipo. Perfecto. Muy bien. Muchachos, ¿tienen alguna duda de la sesión del día de hoy? No, profe. Bueno.